consulta? Por eso, querés utilizar Terut. En realidad, sí, lo podemos encontrar cómodo. Bueno, si usás ese reactivo, ese reactivo, ¿cuál va a ser tu sustrato? Que de hecho es la consigna. ¿Cuál? Ok, perfecto. O sea, vos pusiste esta. Perfecto. Bien. Ahora, esa vía está perfecto. ¿Por qué? Porque de las posibilidades que yo tengo acá, para eliminar, yo puedo eliminar en la dirección, en esta dirección, que me da exactamente lo mismo, o puedo eliminar en la otra dirección que me da el alquenón más sustituido. Como el terbutóxido es una base muy grande, ¿sí? Muy volumétrica, va a preferir eliminar sacando el hidrógeno que está en el lugar menos impedido. Perfecto. Ahora no sería la única forma. ¿Por qué? Porque vos podrías utilizar etóxido. En etanol. Para llegar acá. Y todo lo generó de partida era este. Porque ahí la única posibilidad de eliminación es directamente acá. ¿Se entiende? Bien. La consulta, ¿cuál era? ¿Esa sí estaba bien? En este caso tenemos toda la libertad de elegir cuál va a ser nuestro producto de partida y qué reactivo vamos a utilizar. Ahora, ¿para qué? Para que vayamos viendo posibilidades. ¿Por qué? Porque más adelante se nos van a ir acotando esas libertades y nos van a decir, che, tengo este y quiero llegar acá. Entonces, yo ya tengo que ponerme a pensar que si yo uso etóxido, no voy a llegar acá. En cambio, si uso terbutóxido, sí voy a llegar acá. ¿Ok? En cambio, si tengo este de acá, como hay una única posibilidad de eliminación, por más que use tóxido o terutóxido, me va a llevar a un único producto, ¿sí? Que es aquel. ¿Por qué? Porque es terminal el haluro. Voy a decir algo que no sé si debería decirlo porque siento que es peligroso esto. A veces, pero, o sea, se los digo a modo de comentario para que sepan, ¿sí? Porque esto parece como que es muy arbitrario. Tipo, bueno, está en la punta, entonces solamente elimina hacia allá. A ver, la realidad es que las cosas reaccionan y las cosas reaccionan. Y la teoría nos dice esto y puede ser que después en la práctica yo, por más que vea que tengo este acá, cuando termine de ocurrir la reacción, tengo como producto este. O sea, en gran porcentaje. ¿Y por qué? Y hay reordenamientos. ¿Importa ahora? No, solamente para que sepan de que existe la posibilidad, y más que nada esto lo van a ver para coloquio barra final, de que existan reordenamientos. ¿Tengo que pensar en reordenamientos para el parcial? No. ¿Tengo que pensar en reordenamientos para hacer el TP? No. ¿Tengo que saber que existen? Tampoco. Pero solamente para que no se queden, por si hay alguno de ustedes, sé que capaz que tenemos 50-50 de que yo les digo esto va para acá y todos me creen, bárbaro, y si no, les digo esto va para acá y algunos dicen, che, ¿por qué no va por otro lado? Por eso se lo menciono. Entonces, para recapitular, la consulta puntual es cómo queda la reacción. En el caso de la que planteaste vos, sería esta. Esta es la reacción. Podría plantearla abajo también.
no hay problema. La de abajo, sí, con etoxio, sí, me da el producto SiteSafe. Que es el alqueno más sustituido. El alqueno Hoffman es el menos sustituido. Bien. ¿Qué más? Bien. Bueno, ahí yo tengo que pensar en, en la estructura también del alcohol. Eh, siempre, a ver, ¿cómo funciona la deshidratación? Cualquier deshidratación. Por ejemplo, esta. La deshidratación funciona de que cuando se acerca un protón que viene del ácido, ¿no? Se protona justamente el, el oxígeno y lo que ocurre después es que se lleva, básicamente se va una molécula de agua, por eso deshidratación. Al irse ese enlace de ahí, este carbono me queda positivo. Porque recuerden que una carga positiva es una ausencia de carga. Es decir, yo tenía ante un enlace, se me fue el enlace, me quedo desnudo, queda positivo. Esto que está acá es un carbocatión. Y la vía carbocatiónica, recuerden que los carbocationes, y si no, hagamos un repaso rápido, puedo generar una especie de analogía entre el comportamiento de un carbocatión y el comportamiento de un radical, ¿sí? Con respecto a qué? A la estabilidad, ¿sí? Mientras más sustituido sea, más estable va a ser. Este es un carbocatión secundario, tiene una buena estabilidad y acá tiene dos posibilidades, ¿sí? Ahora, lo que ocurre es que puede establecer, fíjense, ahí se le está faltando carga y después lo que va a ocurrir es que al fin y al cabo uno de estos hidrógenos, uno de los dos, y dependiendo de cuál de los dos sea, va a ser que alqueno me forma, voy a hacer con color. Uno de estos dos hidrógenos va a decir, bueno, me sacrifico por mi vida por el carbocatión, por la molécula, y me van a dar dos productos. Si se sacrifica el rosado, entonces los electrones que estaban formando el enlace entre el hidrógeno rosado y el carbono S van a venir acá para suplir la deficiencia de carga que tiene ese carbono. En cambio, si lo hacen los hidrógenos, los electrones que estaban acá, van a hacer exactamente lo mismo. Estos electrones que antes estaban manteniendo un enlace con el hidrógeno van a pasar acá a mantener un enlace con el carbono. Entonces, el producto rosado va a ser este y el producto azul va a ser este. Ahora, ¿cuál de los dos se produce en mayor proporción? El producto azul. La vía de eliminación por mecanismos mediante carbocationes me da siempre el alqueno más sustituido. Es decir, si yo quiero obtener el menos sustituido, no es una buena vía la deshidratación. Me conviene ir por la eliminación de un halogenuro de alquilo.
Ok, genial. ¿Qué más? ¿Con qué seguimos? Pueden preguntar al Canos también, no se preocupen. No se intimiden. Ok, bárbaro. ¿El resto? Hay un montón de gente. Hola, profe. Hola María, ¿cómo estás? Todo bien, ¿no? Bien. Decime. Bien. Tenía consulta el TP anterior, el Bien. 10. Ah, el punto 10, ok. El punto 10, sí, perdón. Ah, bien. Sí, me Esto, preguntaba más que nada si si importa, sería el que está en la teoría. silla y bote. Claro, Nada más que eso. eso justo preguntaba. Nada Porque más que estaba eso. como buscando a ver si había otro más y... No, a ver. La realidad es que existen otros conformeros que son intermedios no estables que no interesan. Los conformeros más conocidos y más utilizados de estos, de los ciclohexanos, son la posición silla y la posición bote. Silla y bote. Y San se acabó. De todos modos, no. O sea, fíjense que solamente es. Ah, ok. Hay que responder a esta consulta. Eh, ¿Qué forma predomina el equilibrio? Bueno, fíjense lo siguiente. Recuerden que nosotros estamos acostumbrados a dibujar que los carbonitos son simplemente vértices en los que se unen estos palitos, ¿sí? O sea, esto es un carbono, esto es un carbono, esto es un carbono, esto es un carbono. Esto es un carbono, esto es un carbono, esto es un carbono. Pero recuerden que la realidad es que, está bien, son. Yo, o sea, tuve un problema. Eh, la realidad es que, si bien yo estoy acostumbrado a dibujar puntitos, a dibujar palitos, y que un carbono es un vértice nada más, estos son átomos, ¿sí? Y un átomo, no les voy a poner a explicar qué es un átomo, pero un átomo, básicamente yo lo puedo pensar que es una masa positiva, puntual, en el centro, rodeada por una nube negativa, ¿sí? Recuerden que nosotros ya no hablábamos de órbitas, sino que hablamos de orbitales, que son lugares en donde tengo mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Entonces básicamente tengo toda una zona negativa alrededor del núcleo, ¿sí? O sea que básicamente desde afuera un átomo es una pelota negativa, ¿sí? Entonces yo estoy acostumbrado a dibujar circulitos, perdón, palito, 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 zigzag, palito, 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 palito. Estos son mis carbonos. Ok, pero la realidad es que, como les dije, estos átomos tienen sus nubes electrónicas, ¿sí? Tienen sus nubes electrónicas. ¿Y qué pasa? Sí, acá la dibujé un poquitito más grande, pero viene a ser el mismo tamaño. Además, voy a hacer el mismo tamaño así. Que en la estructura de silla están como más apartadas esas nubes electrónicas que en la de bote. Perfecto. Perfecto. En la estructura de bote, como ahí dijiste, estas nubes electrónicas están bastante cerca.
¿sí? Bastante cerca. Y no me tengo que olvidar lo que dije recién. Estas nubes electrónicas son nubes de carga negativa. ¿Cómo se van a llevar entre sí? Cuando junto dos cargas iguales, ¿se atraen o se repelen? Estamos todos de acuerdo que se repelen. Entonces, acá va a ocurrir lo que se llama repulsión estérica. Estérica. ¿Por qué? Porque estos puntualmente dichos, la forma correcta de denominar estos círculos que estoy marcando acá son radios de Van der Waals. ¿Qué son los radios de Van der Waals? Sería como el volumen efectivo de masa negativa que yo veo de un átomo. Acá, esos volúmenes, esos radios, están prácticamente que solapados. Entonces, se molestan entre sí. Y va a haber repulsión estérica. Estos van a estar incómodos porque va a estar esta interacción, este efecto de repelerse, esta repulsión estérica. En cambio acá no pasa. Por lo tanto, esta estructura es más estable. Y a ver, ahora me preguntan, ¿qué estructura predomina en el equilibrio? La molécula va a querer estar de la forma que más le convenga, de la forma que más cómoda se sienta. Acá está peleando internamente. Acá está más tranqui. Obviamente que le va a preferir estar de la forma más estable. Entonces, en el equilibrio va a predominar la forma SISH. ¿Bien? Sí, es genial, profe, gracias. De nada. Sigamos. Profe, yo quería si podíamos ver el 3A del TP7, Sí, obvio. porque no sé cómo encararlo. Bien. Acá, creo que ya está un poquitín más tarde, no pasa nada. Acá, en este ejercicio, estamos como recién iniciándonos en la síntesis de alquenos. A ver, no sé si... Sí, correcto. Estamos recién iniciando en la síntesis de alquenos. Entonces, yo sé, por ahora, que para obtener un alqueno tengo dos vías posibles. La vía posible va a ser o mediante la eliminación de un halógeno de alquilo o mediante la deshidratación de un alcohol. En este caso me guían y me dicen, bueno, a partir de un halógeno de alquilo y llega a este alqueno. Después agarra otro halógeno de alquilo y llega a este alqueno. Después agarra otro y llega a este, y después agarra otro y llega a este. Es decir, para cada ejercicio planteo una estructura de partida. 2-metil-2-penteno. 2-metil-2-penteno, 2-metil-2-penteno. Me están diciendo, llegate hasta acá. Llegate hasta acá partiendo de un halogenuro de alquilo. Bueno, entonces, y acá les voy a dar un tip, ¿sí? Van a ver en la filmí, que estoy hablando, en las diapositivas, en los libros y qué sé yo, van a ver que existen muchos o varios, ¿sí? Existen varios reactivos que yo puedo utilizar para eliminar un halógeno de un halógeno de alquilo, ¿sí? Van a ver que puede existir el letóxido de sodio, el metóxido, el terutóxido, el hidróxido de potasio caliente y concentrado. Van a ver que existe varios. Y a veces esas cosas pueden llegar a generar confusiones. Entonces, mi
recomendación es que hagamos una reducción de todas esas posibilidades, por lo menos en el momento que estoy sintetizando, ¿sí? Cuando estoy yo haciendo la síntesis, cuando yo estoy proponiendo la ruta, cuando yo estoy proponiendo para no marearme, para no andar pensando que la condición del hidróxido de potasio tenía que ser fundido, que tenía que tener temperatura, para no marearme, propongo dos cosas. Disculpen, ya me olvidé cuál era el... 3-metil-2-penteno, dibujé cualquier cosa. 3-metil-2-penteno. Ahí está. Bueno, les propongo que entonces, para la síntesis, utilicemos lo que habíamos hablado hace un ratito. Etóxido de sodio o de potasio en etanol. O que usemos terbutóxido de sodio o de potasio en butanol, en terbutanol. Rápidamente, ¿por qué se escribe así? Porque físicamente la forma de preparar esto en el laboratorio es tener el etanol y le agrego un poquito de sodio metálico. Y acá tengo el terbutanol y le agrego sodio metálico. Entonces, como vamos a ver más adelante, los alcoholes presentan la característica de ser ácidos, de hecho también son básicos, son anfóteros, pero bueno, tienen la característica de ser ácidos, por lo tanto, frente a una base fuerte como la es el sodio metálico, pierden ese protón y se transforman en alcóxidos, que son bases fuertes. Entonces, yo les recomiendo utilizar etóxido y terbutóxido. ¿Cuándo uso cuál? Bueno, voy a usar cada uno de ellos en función de cuál sea el producto al cual yo quiera llegar. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, carbono X, carbono hidrógeno, carbono, hidrógeno, y acá le voy a poner R, complicarme la vida. Supónganse que tenemos esta estructura de este halogeno de alquilo, ¿sí? Y voy a ponerle a esta, le voy a poner flecha rosada, y a este le voy a poner flecha azul. ¿Por qué? Porque voy a escribir cuál es el producto de la reacción. Y ahí explicamos por qué. Y el producto de la reacción roja rosada, perdón. Celeste. ¿Por qué? Porque si yo tengo este halogeno de alquilo, ¿sí?
recuerden que el proceso de eliminación el proceso de eliminación de halógenos de alquilo es, cuando viene la base, en este caso mi base es el etóxido, y en este caso mi base es el terbotóxido, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que va a venir la base y se va a querer llevar uno de los hidrógenos que está en el carbono vecino de el carbono donde está el halógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que, por regla general, los alquenos que son más sustituidos, ¿sí? Fíjense que este alqueno de acá tiene, obviamente me está faltando un hidrógeno en cada uno de estos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Recuerden que yo lo nombro como sustituido el alqueno según la cantidad de carbonos que esté unido al doble enlace. Es decir, acá yo tengo 1, 2, 3. En cambio este doble enlace tiene 1, 2 carbonos unidos. Estamos todos de acuerdo que el alqueno de arriba es más sustituido que el alqueno de abajo. Entonces, como los alquenos más sustituidos son más estables, este tipo de alqueno es más estable que este tipo de alqueno. Y las reacciones siempre se van a dar, o generalmente se van a dar, con el objetivo de obtener el producto de mayor estabilidad. Entonces, la reacción va a tender a venirse por acá. Cuando yo utilice una base que es moderada volumétricamente hablando. ¿Qué carajo quiere decir eso? Justamente lo que hablamos recién. ¿Se acuerdan de que recién hablamos de que existen estos radios de Van der Waals? Bueno, fíjense que el etóxido no es una cosa muy grande, ¿sí? Son 2 carbonos unidos linealmente, no hay mucho más que eso. Entonces el etóxido puede, sin problemas, fíjense que para que ocurra la reacción rosada, ¿qué hidrógenos se me tuve que haber sacado? Estos 3 de la punta están. Pero yo tenía acá un hidrógeno que lo tuve que haber arrancado con mi base. Lo tuve que venir a arrancar con mi base y llevármelo. ¿Para qué? Para que cuando se vaya el halógeno, después estos electrones vengan para acá y se forme el doble enlace. ¿Sí? Entonces, para obtener el alqueno más sustituido, yo tengo que arrancar ese hidrógeno de ahí. ¿Con el etóxido lo puedo hacer? Sí, porque el etóxido es chiquitito, entra en todos lados, es como estacionar un K. Bueno, un for K. ¿Qué pasa con el terbutóxido? Profe, ¿por qué se fue ese hidrógeno y no el hidrógeno del otro carbono? ¿De cuál de estas? Sí. Porque si se va uno de estos, estamos de acuerdo que si se va uno de estos, ahí lo hago. Si se va uno de estos, ¿qué pasa? Que, pucha, eso, me queda más cómodo este de acá. Si se va uno de estos, me quedan estos electrones acá y vendrían para este lado. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, ¿no? Porque Sí, vienen, eso sí. perfecto, y me va a dar como producto este. Ahora, de estos dos, es preferible siempre que me dé este, desde el punto de vista de la estabilidad química y estructural de los alquenos. ¿Por qué? Porque los más sustituidos son más estables. Entonces, el etanol, el etóxido, que él puede elegir porque es chiquitito y se puede meter en todos lados, el etóxido, como puede elegir, va a elegir siempre llevarse el hidrógeno que lo conduzca a obtener el producto más sustituido. Es decir, este rosadito puede elegir o me llevo este o me llevo este. Sabe que si se lleva el que está en azul, llega a este producto que es más o menos estable. En cambio, si se lleva el rosado, lleva a que la reacción, conduce a que la reacción me dé el producto más estable. Entonces, toda la vida va a elegir este hidrógeno de acá. Entonces, el etóxido puede elegir y elige
y elige, por una cuestión de estabilidad, elige el hidrógeno que lo conduce al alqueno más estable. Ahora, el terubutóxido, recordando lo que habíamos hablado de los radios de Van der Waals, el terubutóxido hace una huevada así. ¿Por qué? Porque ahí en la punta yo tengo CH3. Entonces el terubutóxido es eso, es como una bola de interferencias. Si el terubutóxido también va a querer elegir, porque dice, che, yo también te quiero dar el mejor producto con respecto a la estabilidad. El tema es que cuando quiere venir para acá, él ya es tan grande, tan voluminoso, va a tener problemas de interferencia de Van der Waals con los radios de los átomos que están al lado del hidrógeno. O sea, cuando este tipo, que es más grande, vamos a vuelta, cuando este tipo que es más grande se quiera meter acá para sacar el hidrógeno, va a empezar a chocar, le van a empezar a joder esos radios Van der Waals de esta parte de la molécula. Entonces no va a poder. No le va a quedar otra que venir acá y afanarse este hidrógeno. ¿Por qué? Porque acá no hay nadie que le joda, acá hay hidrógenos. Entonces, el terubutóxido, al ser una base más voluminosa, me afana el hidrógeno de la punta y me da como producto el alqueno menos sustituido. El menos estable. El Hofmann. ¿Se entiende por qué uno da una cosa y el otro da otra cosa? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, volviendo a la consulta que me habías hecho vos, Zaitsev. Creo que se escribe así. Volviendo a la consulta que me decías vos, yo lo que tengo que hacer es, ahora, me están diciendo, quiero obtener esto, haceme el sentido hacia atrás de la reacción, es decir, decime de quién partí y qué reactivo utilicé. Por eso yo les decía, si vamos a empezar a generar alquenos, y si ustedes tienen que proponer las reacciones, mi consejo es, no se la compliquen más que utilizar estos dos reactivos. Es decir, ¿quiero el alqueno más sustituido? Listo, uso etóxido. Ahora, ¿quiero un alqueno que sea el menos sustituido? Uso terubutóxido. En el caso nuestro, que yo quería llegar acá, ¿sí? Imagínate, vos lo que tenés que plantear es la estructura de un halogenuro de alquilo para llegar acá, ¿sí? ¿Qué podrías plantear? Y, por ejemplo, capaz que a vos se te ocurre decir, bueno, tengo el halógeno acá. ¿Para qué? Para que cuando se vaya el halógeno, elimine con los hidrógenos y se vengan los hidrógenos acá y obtengo el doble enlace ahí. Otra que podría plantear es, a ver, fíjense en lo que vimos anteriormente. Si yo tenía el halógeno, ¿se acuerdan que yo tenía el halógeno acá en la punta y tenía carbono acá y tenía carbono acá? ¿Y los resultados cuáles eran? Las dos posibilidades eran, si usaba etóxido o terubutóxido, era de que el doble enlace o me quedaba acá o me quedaba acá, hacia el otro lado. Es decir, el doble enlace me va a quedar siempre, el doble enlace entre el lugar en donde está el halogenuro, es decir, entre este carbono y uno de los carbonos vecinos, en función del reactivo que yo elija. Entonces, si yo quiero que el doble enlace esté acá y acá, obviamente que las propuestas mías van a ser, a ver, si el doble enlace está acá, es porque el X, es decir, el halogenuro, que puede ser bromo, puede ser cloro, puede ser lo que sea, bueno, bromo o cloro, o estaba acá o estaba acá. Había dos opciones. Entonces, ya ubiqué donde tenía que estar. Cualquiera de esas dos opciones funciona. Sí. Ahora, tengo que pensar entonces
¿qué reactivo voy a utilizar? ¿Utilizo etóxido o utilizo terbutóxido? Y acá es donde tengo que prestar un poco de atención. Miro, por ejemplo, vamos a mirar acá, ¿sí? Me fijo, ¿cuáles son las posibilidades de eliminar? Es decir, ¿cuántos vecinos tiene este carbono? Y tiene este vecino y tiene este carbono vecino. Y el doble enlace se puede dar entonces con este vecino o con este vecino. ¿Estamos de acuerdo que si se da con este o con este, es el que yo quiero, me sirve? En cambio, si se da con este, no es el doble enlace que yo quería. Y acá yo me doy cuenta que cualquiera de estos dos, me conduce al mismo doble enlace, que es este, es un doble enlace que está 1, 2, 3 veces sustituido. En cambio, si yo eliminara hacia abajo, que sería cuando el doble enlace se forma entre este carbono y este doble enlace está solamente 1, 2 disustituido. Por lo tanto, entre estos dos, ¿cuál es más estable? Este de acá abajo. Entonces, ahora, me doy cuenta de que estando parado acá, yo quiero ir a la opción más estable. Bueno, entonces recuerdo lo que vi recién. Para ir a la opción más estable utilizo etóxido. Lo mismo con este. Este puede eliminar a dos opciones. Esto se va a cortar. Voy a sacar una captura antes de que se corte. Y volvemos a la misma.